24 al 30 de agosto. Elamán, capítulos del 7 al 12. Nefi, Leí y otras personas recibían muchas revelaciones diariamente. Las revelaciones frecuentes no son solo para los profetas, sino que también están a su alcance. El anotar sus impresiones puede ayudarle a recibir revelación de un modo más constante. El padre de Nefi, Elamán, había exhortado a sus hijos a recordar. Él deseaba que ellos recordaran a sus antepasados, que recordaran las palabras de los profetas y por encima de todo que recordaran a nuestro Redentor, el cual es Cristo. Es evidente que Nefi lo recordó porque este es el mismo mensaje que él declaró infatigablemente al pueblo. ¿Cómo pudiste haber olvidado a vuestro Dios?, les preguntó. Todo lo que hizo Nefi, predicar, orar, efectuar milagros y pedir a Dios que enviara una hambruna, fueron esfuerzos por ayudar a las personas a volverse a Dios y a recordarle. Olvidarse de Dios es de las muchas maneras un problema mayor que el no conocerle, y es fácil olvidarse de Él cuando nuestra mente se distrae en las cosas vanas de este mundo o cuando el pecado la nubla. Eso lo podemos ver en el versículo 21 de Elamán 7. Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata, y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis, robáis, hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y en Elamán 12, versículo 2 dice, sí, y podemos ver que es precisamente en esta ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándonos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren la guerra, sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo, sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo, sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para recordar y volverse al Señor nuestro Dios, tal como lo dice en Elamán 7:17. Oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios, porque os ha abandonado Él. Así es como lo demuestra estos capítulos del ministerio de Nefi. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Elamán, capítulos del 7 al 11. Tema: los profetas revelan la voluntad de Dios. A lo largo del libro de Mormón se describe a muchos profetas, pero Elamán del 7 al 11 es un lugar especialmente bueno donde aprender lo que es un profeta, lo que hace y cómo hemos de recibir sus palabras. A medida que lea estos capítulos, preste atención a las acciones y los pensamientos de Nefi y sus interacciones con el Señor. ¿De qué manera le ayuda el ministerio de Nefi a entender mejor la función de un profeta en nuestros días? A continuación se indican algunos ejemplos. ¿Qué otros más puede encontrar usted? En Elamán 7, del 17 al 22, dice: Oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos al Señor vuestro Dios, ¿por qué os ha abandonado Él? ¿Es porque habéis endurecido vuestros corazones? Si no queréis escuchar la voz del buen pastor, sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros, y a menos que os arrepintáis, he aquí, en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que seréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh, ¿cómo pudiste haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados de los hombres, sí, y para adquirir oro y plata. Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis, robáis,
hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis. Porque si no os arrepentís, he aquí esta gran ciudad y también todas estas grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en ellas para vosotros. Porque aquí el Señor no os dará la fuerza para resistir a vuestros enemigos como lo ha hecho hasta ahora. En estos capítulos, Nefi llama al arrepentimiento y advierte las consecuencias del pecado. En el Amán 7:29 dice: He aquí no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas de aquí sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto testifico que sucederán. Y en el capítulo 9 encontramos que dice: Pero Nefi les dijo: Oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pecaminoso? Ya deberíais empezar a gritar y a lamentaros a causa de la gran destrucción que ahora mismo os espera, a menos que os arrepintáis. He aquí, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que asesinara a Sesoram, nuestro juez superior. Mas he aquí os digo que esto se debe a que os he testificado para que supieseis de este asunto. Sí, como testimonio a vosotros de que tenía conocimiento de la perversidad y las abominaciones que hay entre vosotros. ¿Y por qué he hecho esto? Decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que hiciera esta cosa. Sí, porque os he mostrado esta señal, estáis enojados conmigo y procuráis destruir mi vida. Y aquí ahora os mostraré otra señal, y veré si en esto procuraréis destruirme. He aquí os digo: id a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, y decidle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta fingido que profetiza tanto mal sobre este pueblo para asesinar a Sesoram tu hermano? Y aquí él os dirá: no. Entonces le diréis: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y él se llenará de miedo y no sabrá qué responder, y aquí os lo negará, y aparentará estar asombrado y os declarará que es inocente. Mas de aquí lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto, y cuando hayáis visto esto diréis: ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará y se pondrá pálido como si hubiese llegado la muerte. Y luego diréis vosotros: por este temor y esta palidez que ha venido en tu semblante, he aquí sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él mayor temor, y luego os confesará y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. Y entonces sabréis que yo soy un hombre honrado y que soy un enviado de Dios a vosotros. En estos versículos podemos ver que los profetas saben por revelación de Dios lo que el pueblo necesita escuchar. En el Amán 10:7 dice: He aquí te doy poder de que cuanto sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. A los profetas se les da poder para sellar en la tierra y en el cielo. En el Amán 10:4 dice: Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no las has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra, en hecho, en fe y en obras, ¿sí? Al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Los profetas conocen la voluntad del Señor y obran de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿De qué manera influyen estos versículos en lo que usted piensa acerca de nuestro profeta viviente?
¿Qué ha enseñado él recientemente? ¿Qué está haciendo para escuchar su instrucción y seguirla? El Amán, capítulos del 9 al 10. Tema: las señales y los milagros son útiles, pero no alcanzan para edificar una fe duradera. Si las señales y los milagros alcanzasen para cambiar el corazón de una persona, entonces todos los nefitas se hubieran convertido por las extraordinarias señales que efectuó Nefi. En el Amán 9, en cambio, surgió una división entre el pueblo, debido a que muchos de ellos, aún así, endurecieron sus corazones. ¿Cómo suelen reaccionar los inicuos ante las señales y los milagros? En el Amán 10 del 12 al 15 encontramos que dice: y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor que se le había hablado concerniente a su destrucción si no se arrepentían. Y aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto lo vituperaron y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. ¿Cuál es el peligro de basar el testimonio en señales? Vamos a ver el concepto de señales que viene en la guía de estudio para las Escrituras. Acontecimiento o experiencias que Dios da a las personas para mostrarles que ha sucedido o que pronto sucederá algo importante relacionado con su obra. Se ha profetizado que en los postreros días habrá muchas señales de la segunda venida del Salvador. Estas señales permiten que los fieles reconozcan el plan de Dios, sean advertidos y se preparen. El Amán, capítulo 10, versículo del 2 al 4. La meditación, tema: la meditación invita a la revelación. En el Amán 10 del 2 al 4 dice: y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó una voz diciendo: bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado. Y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Si alguna vez se ha sentido maltratado, angustiado o confundido, usted podrá aprender una importante lección del ejemplo de Nefi. ¿Qué hizo cuando él se sintió desanimado? El presidente Henry B. Eyring enseñó: pero al meditar, invitamos a la revelación por medio del Espíritu. Meditar para mí es pensar y orar después de leer y estudiar las Escrituras con detenimiento. ¿Cómo podría desarrollar el hábito de la meditación? Para leer acerca de una manera de meditar en la palabra de Dios en forma regular, vea el mensaje del hermano Devin G. Durant, Mi corazón las medita continuamente, en La Liaona de noviembre del 2015. También puede tomar en cuenta las siguientes escrituras. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y sean establecidos todos tus caminos. Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. 1 Nefi 11:1. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto
y creyendo que el Señor podía hacérmela saber mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Segunda de Nefi 4, del 15 al 16 dice: Y sobre estas cosas escribo las de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. He aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente las cosas que he visto y oído. Tercer Nefi 17, 3. Por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Moroni 10:3. He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Doctrina y Convenios 88-62. Y además de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. El Amán capítulo 12. Tema: El Señor desea que me acuerde de Él. En el Amán 12, Mormón, quien está compilando el registro, hace un resumen de las lecciones que podemos aprender del relato de Nefi en los capítulos anteriores. Usted podría utilizar su resumen como una oportunidad para examinar su propio corazón. Podría incluso hacer una lista de las cosas que, según Mormón, causan que el pueblo se olvide del Señor. ¿Qué cosas le ayuda a usted a recordar al Señor? ¿Qué cambios se siente inspirado a hacer a causa de lo que ha leído? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y de la noche de hogar. El Amán, capítulos del 7 al 9. ¿Qué semejanzas vemos entre las cosas que hizo Nefi y las que hacen los profetas actualmente? ¿Qué está enseñando nuestro profeta en la actualidad? Ustedes podrían elegir algunos de los consejos recientes que ha dado el profeta y analizar en familia la manera de seguirlo más fielmente. El Amán 10, del 4 al 5 y del 11 al 12. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras. Sí, al grado de que te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Y ahora bien, he aquí te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es todopoderoso. A menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, este se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra y empezó a declararles la palabra del Señor que se había hablado concerniente a su destrucción si no se arrepentían. ¿Cómo demostró Nefi que él procuraba hacer la voluntad del Señor antes que la suya propia? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? ¿Cuáles serían algunas de las maneras en que nuestra familia podría procurar cumplir mejor con la voluntad del Señor? En el Amán 11, del 1 al 16, dice: Y aconteció que en el año 62 del gobierno de los jueces aumentaron las contenciones, de tal modo que hubo guerras por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi.
y era esta banda secreta de ladrones la que perpetraba esta obra de destrucción e iniquidad. Y esta guerra duró todo aquel año y también continuó durante el año 73. Y sucedió que en este año Nefi clamó al Señor diciendo: Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya hambre sobre la tierra para hacerles recordar al Señor su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Y así fue hecho según las palabras de Nefi, y hubo un hambre muy severa en la tierra entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó el hambre en el año 74, y cesó la destrucción por la espada, pero se agravó por causa del hambre. Y continuó esta obra de destrucción también en el año 75, porque la tierra fue herida de modo que quedó seca, y no produjo grano en la época del grano, y toda la tierra fue herida, así entre los lamanitas como entre los nefitas, de modo que fueron afligidos a tal grado que perecieron por millares en las partes más inicuas del país. Y ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de hambre, y empezaron a acordarse del Señor su Dios, y también empezaron a acordarse de las palabras de Nefi. Y los del pueblo empezaron a suplicar a sus jueces superiores y a sus jefes que dijeran a Nefi: He aquí, sabemos que eres un hombre de Dios. Suplica pues al Señor nuestro Dios que aparte de nosotros esta hambre, no sea que se cumplan todas las palabras que has hablado concernientes a nuestra destrucción. Y aconteció que los jueces hablaron a Nefi según las palabras que se habían solicitado. Y sucedió que cuando Nefi vio que el pueblo se había arrepentido y se había humillado y vestido de cilicio, clamó otra vez al Señor diciendo: Oh Señor, he aquí, este pueblo se arrepiente y ha exterminado de entre ellos la banda de Gadiantón, de modo que ha desaparecido, y han escondido sus planes secretos en la tierra. Y ahora, oh Señor, apártese de ellos tu ira a causa de su humildad, y apacigüese tu enojo con la destrucción de estos hombres inicuos que ya has talado. Oh Señor, desvía tu ira, sí, tu ardiente ira, y haz que cese esta hambre en esta tierra. Oh Señor, escúchame y concédeme que sea hecho según mis palabras, y envía lluvia sobre la faz de la tierra, para que produzca su fruto y su grano en la época del grano. Oh Señor, tú escuchaste mis palabras cuando dije: haya hambre, para que cese la destrucción por la espada. Y sé que también en esta ocasión escucharás mis palabras, porque dijiste: si este pueblo se arrepiente, lo perdonaré. Sí, oh Señor, tú ves que se han arrepentido a causa del hambre, y la peste y la destrucción que les ha sobrevenido. Y ahora, oh Señor, ¿no apartarás tu ira y probarás otra vez si te servirán? Y si así fuere, oh Señor, puedes bendecirlos de acuerdo con tus palabras que has hablado. ¿Qué deseaba hacer Nefi y qué hizo al respecto? ¿Qué podemos aprender acerca de la oración de gracias? De la oración, gracias al ejemplo de Nefi. En el Amán 12 del versículo del 1 al 6 encontramos que dice: y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y plata, y en toda clase de objetos preciosos, de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras, sí, en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo, sí. Entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres.
Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. He aquí, no desean que los gobierne y reine sobre ellos el Señor su Dios, que los ha creado a pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos. Desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su guía. ¿Podría pensar en alguna lección práctica que podría utilizar para ayudar a su familia a entender lo que significa inconstante? Por ejemplo, usted podría pedirle a un miembro de la familia a que sostenga algo en equilibrio sobre su cabeza. Luego podría pedir a los miembros de la familia que busquen en el Amán 12 del 1 al 6 las razones por las que las personas pueden ser inconstantes en seguir al Señor. ¿Cómo podríamos ser constantes espiritualmente? ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? A continuación damos una idea para ayudar a los miembros de la familia a recordar los pasajes de las Escrituras que están estudiando. Seleccione un versículo que le parezca significativo y exhíbalo en algún lugar de la casa donde la familia pueda verlo frecuentemente. Invite a otros miembros de la familia a turnarse para seleccionar pasajes de las Escrituras que deseen exhibir y analícenlos luego en familia cuando estén juntos comiendo o al hacer la oración familiar. Hasta aquí terminamos las ideas para el estudio personal y familiar de las Escrituras.